Buenas noches, mi nombre es Paola Lanchero, soy estudiante de segundo periodo de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. El día de hoy vamos a explorar la ruta del componente práctico de la carrera. Para ello, estamos en la página principal de la UNAD y ingresamos en donde dice vida académica. Aquí en vida académica, en la última parte nos aparece componente práctico. Ya estando en la parte del componente práctico, vamos a irnos en donde nos menciona prácticas. Aquí en prácticas vamos a buscar la práctica pedagógica, que es en la que estamos interesados en explorar. Ya estando en el sitio, en el micrositio, evidenciamos pues en la parte inicial una pequeña introducción, un video de bienvenida que nos invita a explorar el sitio y una introducción en tanto a qué son las prácticas educativas pedagógicas. Acá también es importante este espacio porque es el espacio de contacto con los líderes zonales. Entonces presionamos donde dice contáctanos y aquí nos remite a una página donde se encuentran los diferentes contactos de los líderes zonales. Tenemos entonces la imagen, nombre y en este caso pues líder de qué zona es y el contacto para ponernos en contacto con estas personas. Continuamos ahora, luego en la parte de contáctenos, en donde está el enlace para descargar la carta de presentación cuando ya vayamos a realizar nuestras prácticas. Aquí ingresamos y podemos evidenciar diferentes aspectos, como lo son las condiciones que debemos tener, que se nos presentan aquí, las instrucciones de cómo debemos descargarla y nos dan una información importante. Y los destinatarios, continuando con la exploración, tenemos unos documentos de lectura obligatoria antes de realizar el proceso de práctica pedagógica, de la práctica educativa y pedagógica, como son los lineamientos de las prácticas educativas, el reglamento, todos los documentos aparecen en PDF, tenemos en esta parte los formatos para las prácticas educativas pedagógicas, formatos que como todavía no somos docentes en práctica, no nos permite descargar. Vamos por la parte de innovación en la práctica educativa, aquí se nos habilitan dos herramientas que son muy importantes para la práctica, como lo es el Laboratorio de Innovación y Excelencia, la BINNOVA, la cual es una herramienta donde tenemos disposición de material de gamificación y de inmersión a la hora de la práctica. Tenemos también el simulador de práctica educativa, en el cual es un simulador del cual se dispone o que dispone la universidad para simular las prácticas y nos dan como bases de problemas y las posibles soluciones y cómo podemos aplicarlos, cómo simular las prácticas. Tenemos, por una parte, la práctica educativa y pedagógica, que se nos menciona que es híbrida. Esto hace referencia a que tenemos como tal escenarios físicos y escenarios simulados. Entonces tenemos esa versatilidad en la práctica de la UNAD. Eh, Cuando presionamos en la parte de convenios, nos remite a un Excel en donde nos muestran los convenios disponibles para poder hacer las prácticas pedagógicas. Continuamos la exploración luego de los convenios en una parte que es de vital importancia, como es la ruta de la licenciatura, la ruta del componente práctico de la licenciatura. Entonces, aquí, en nuestro caso, vamos a presionar donde nos dice conoce la ruta de tu licenciatura. Allí ya el sistema nos va a redirigir a un drive en donde podemos encontrar las diferentes licenciaturas. Depende de la licenciatura que uno esté estudiando, va a ingresar a ver sus componentes prácticos, su ruta práctica. En mi caso, ingresaría en la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, pero en la resolución de 2024, ya que me encuentro en segundo periodo y debo realizar el cambio a la de 2024. Entonces presionamos en ver y nos va a remitir a un Excel. Viene la malla curricular, vienen los lineamientos, viene el reglamento, viene cuántos son los números de créditos mínimos requeridos para poder hacer o para poder iniciar el componente práctico. También se nos indica que en color gris, verde gris, nos deben aparecer los cursos que ya deben estar aprobados para que podamos iniciar el componente práctico y en amarillo nos aparecen los componentes prácticos. Entonces acá podemos evidenciar que debemos tener esto ya realizado, esto también, epistemología, servicio social, todas estas son las condiciones que debemos cumplir para poder iniciar con la ruta práctica. Y ya aquí podemos evidenciar que desde el cuarto periodo debemos iniciar con nuestro componente práctico. Ya dos componentes prácticos por cada periodo. Tienen dos componentes prácticos en cada periodo. Aquí tenemos lo que son los componentes prácticos, los diferentes componentes prácticos de la ruta de práctica y nos encontramos con algo muy interesante aquí, que nos señala el tipo de práctica. Entonces tenemos tres diferentes tipos de práctica. La observación participante, la práctica de inmersión y la práctica de investigación. Vamos a volver a la página para seguir explorando y en un momento retomamos nuevamente los componentes prácticos. Entonces llegamos a la parte del seminario prepráctica, que es una parte muy importante, en donde nos dan una pequeña introducción del seminario, unas preguntas y vienen dos videos con información desglosada en tanto qué es el seminario prepráctica, perdón, y cómo se ingresa en él. Adicional a ello tenemos el formulario de inscripción. Aquí es donde vamos a realizar nosotros en este apartado es donde ya rellenamos la inscripción para el seminario prepráctica. Entonces, en este caso, el seminario prepráctica se debe inscribir un periodo antes de que vayamos a iniciar la práctica. Por último, en la parte final del micrositio tenemos las preguntas frecuentes. Entonces, aquí podemos encontrar diferentes preguntas. Para finalizar el video, se nos plantea una pregunta. La pregunta indica lo siguiente: ¿cómo se puede proyectar como docente información para dar solución a la problemática presentada en el informe etnográfico a través del desarrollo de su práctica pedagógica y educativa? O la respuesta para esta pregunta, ya después de haber hecho la exploración del sitio, pues me parece que se facilita la respuesta, porque este micrositio nos ayuda a explorar la ruta de los componentes prácticos que podemos usar para problemáticas, no solo para la problemática que tuvimos en el ejercicio de lengua materna, sino a futuro como docentes, pues tenemos diferentes opciones de aprendizaje. Entonces, haciendo como tal un análisis
en tanto al ejercicio que realizamos en lengua materna. Yo me enfoqué en la parte de la semántica, entonces hice un análisis de los componentes que nos presentan acá y siento que me podría funcionar los aprendizajes que adquiera para mejorar la parte de la semántica en un componente práctico como la didáctica, por ejemplo. En un componente práctico también me parece que la educación para la transformación social puede darme muchas bases para abordar las problemáticas en semántica o las problemáticas que se presenten en un aula. Y otro que también evidencié que me pareció importante fue la investigación educativa y pedagógica. Al tener bases, o por ejemplo en epistemología estamos tratando la educación basada en evidencia, este tipo de componentes me parecen bastante importantes pues, para tener no solo la información, sino las fuentes de la información y que sean verídicas y realizar una información como tal en el ejercicio pedagógico. Pues ya sería todo por el momento. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan una feliz noche.